Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy iniciamos con la información, hoy abre primera plana de casi todos los medios, dos informaciones fundamentalmente, una referida a el pronunciamiento que hicieron ayer los partidos políticos de la oposición democrática en torno a el tema de las elecciones del 22 de abril. Un pronunciamiento largamente esperado, se pronunciaron todos los actores de la escena internacional, se pronunciaron diversos actores de la sociedad civil venezolana. Ayer se produce por fin, en términos públicos, esta toma de posición importante. El comunicado se titula "La Unidad Democrática reta al gobierno de Maduro". 1. La Unidad Democrática Venezolana ratifica ante el país y ante el mundo su inquebrantable vocación electoral y democrática. Creemos en el voto como la más poderosa herramienta de expresión popular y de transformación social y política. La estrategia sistemática y persistente, política, constitucional, electoral y pacífica que ha adelantado la Unidad Democrática, en unión con el bravo pueblo venezolano, persigue un objetivo claro, que es la superación de la actual tragedia social y el cambio, lo antes posible, del régimen y su fracasado modelo. Y tanto el objetivo como la estrategia para lograrlo van a continuar. Tercero, desde esta convicción democrática y luego de un proceso amplio de consulta, tanto dentro de los factores de la unidad como con diversos sectores sociales del país, hemos acordado por consenso iniciar a partir de hoy una campaña para que se den verdaderas elecciones este año como único camino para empezar a salir de las penurias que azotan a nuestro pueblo. Cuarto, el evento prematuro y sin condiciones que se anuncia para el próximo 22 de abril es solo un show del propio gobierno para aparentar una legitimidad que no tiene, en medio de la agonía y sufrimiento de los venezolanos. Convocamos al país a salirnos del cerco de pensar que la decisión frente a esta farsa es participar o no. Estas no son elecciones, nuestro objetivo es lograr elecciones de verdad. La Constitución las exige y hacia ese objetivo orientaremos nuestra lucha. Así se inicia este comunicado, esta toma de posición de los partidos que integran la oposición democrática frente al régimen de Maduro, o al menos la mayoría de ellos, los más importantes hasta ahora. Tenemos en línea a un venezolano de excepción, un profesor universitario, analista, psicólogo social, que ha prestado su nombre y su imagen, su prestigio y su bien ganado posicionamiento como hombre serio ante el país para ayudar en este proceso de construcción de esta alternativa democrática. Me refiero a Ángel Oropeza, coordinador del equipo de apoyo político de la Mesa de la Unidad Democrática. Lo tenemos en línea precisamente para que nos explique, para que nos plantee los alcances de esta toma de posición hecha pública en el día de ayer. Ángel, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Chugo, buenos días, un gran honor como siempre estar contigo. No, bueno, como tú bien dices, esta fue una decisión que se tomó su tiempo, hubo una cantidad de consultas a lo interno, tú sabes que la unidad es una construcción progresiva y cambiante, hubo consultas con casi todos los sectores sociales, al final hubo un pronunciamiento que intentó ser lo más unitario posible, lo más amplio posible los factores de la unidad, pero no en el sentido de quien dice, bueno, no voy a la elección porque voy a perder de una manera temerosa, huidiza, no, es una postura proactiva, es decir, somos demostradamente demócratas, demostradamente somos militantes del voto como herramienta de transformación social. Desde esa perspectiva, desde esa condición de demócrata,
decimos esto no es una elección limpia, libre, competitiva, no se puede llamar elección. Por tanto, lo que corresponde a los demócratas es denunciar esto. Pero más allá de denunciarlo, iniciar una campaña activa para lograr elecciones de verdad. No se trata solamente de decir yo no juego en esto, no se trata de no jugar, se trata de jugar distinto. Entonces lo que estamos diciendo es, convocamos a todo el país para iniciar desde hoy una campaña para que haya en Venezuela elecciones de verdad. Y eso pasa por organizar a la gente. Hablamos en el documento, al final, de dos cosas que son muy importantes. Una que es una petición de todo el mundo, que es constituir un frente amplio nacional con todos los sectores sociales y políticos, como una forma de articular la cantidad de fuerzas de cambio que existen en el país. Porque esto, Chu, y tú lo sabes muy bien, está mejor que nadie, la tarea del cambio no es solamente de los partidos políticos, es una tarea de todos los venezolanos. Entonces, ya iniciamos desde hace una semana cantidad de encuentros, reuniones con sectores sociales en particular, de manera bilateral. Hay que multiplicar eso para constituir un gran frente heterogéneo, plural, unitario de la sociedad venezolana que está demandando cambio. Y la otra cosa que decimos es, bueno, mientras tanto, vamos a estar ya en los próximos días anunciando al país las propuestas básicas de un programa de gobierno de reconstrucción nacional en el cual tú participaste durante mucho tiempo. Un poco primero para quitarnos de la cabeza ese mentiz muy bien alimentado por el gobierno de que la unidad no tiene proyecto, no tiene propuesta. No, te consta, Chugo, que la tiene y mucho. Lo que pasa es que no la ha sabido vender, no la ha sabido sintetizar, no la ha sabido dar al país. Entonces lo que hay que hacer ahora, que ya se está haciendo, es terminar de sintetizarla en propuestas pequeñas para llevar al país en reuniones por todo el país, sectoriales, reuniones con los gremios, las ONG, las universidades, los sindicatos, que la gente la discuta, le quite, la aporte, le agregue, y de modo de ir formando lo que sería el gran proyecto de reconstrucción de este país. La presión va a continuar, la organización tiene que continuar, no podemos sentarnos de brazos cruzados a decir, bueno, mira, como esto es una elección falsa, esto es una especie de show fraudulento, simplemente no participamos. No, participamos de manera distinta, se trata de jugar de manera distinta este juego que el gobierno tiene montado, porque otra vez, es su juego, no el juego del país. Conversando con Ángel Oropesa, psicólogo social, profesor universitario, investigador de la realidad venezolana y coordinador del equipo de apoyo político de la Mesa de la Unidad Democrática. Ángel, esas razones son ciertamente comprendidas y apoyadas por buena parte del país, entre otras cosas porque han sido explicadas también de manera profusa por actores como, por ejemplo, el padre Luis Ugalde, entre otros, que han dicho ya con antelación de semanas, aquí el dilema no es votar o no votar, aquí el dilema es participar para lograr que haya elecciones presidenciales verdaderas, libres, con observación internacional, con las debidas garantías en el año 2018 como pauta la Constitución. Así que en ese planteamiento se encuentra efectivamente la dirección político-partidista de la oposición con este clamor general. Dos inquietudes que creo que es pertinente dilucidar. Una, a propósito del tema de esa campaña que estamos de acuerdo es absolutamente necesaria. Tiene que ser un gran esfuerzo de la sociedad toda, como bien dice también el padre Luis Ugalde, esto no se puede transformar en una abstención contemplativa, es decir, no se puede cometer el mismo error del pasado 30 de julio, de simplemente decir, bueno, no participo porque eso es ilegal, inconstitucional e irrito, y dejar que el gobierno haga, ¿no? Ese planteamiento es central. Ahora, ¿cómo se prefigura? Porque esperar tanto tiempo por este comunicado, para que eso que es lo sustantivo, es decir, ¿qué va a hacer la sociedad venezolana para lograr ese camino? Bueno, se ha explicitado, anunciar hoy que se va a anunciar eso, luego pudiera ser anticlimático. ¿Qué se prefigura en la dirección partidista de la oposición venezolana sobre eso? ¿Qué tipo de campaña, con qué tipo de anclaje, con qué profundidad social, de qué manera se imagina en principio este planteamiento y para cuándo estimas tú sería posible disponer de él? Porque tú tienes toda la razón, la construcción de táctica y estrategia en ámbitos unitarios, disímiles, es ciertamente difícil, eso me consta. ¿Qué se prefigura a propósito de esto, Ángel?
Sí, una cosa que hay que decir, la sociedad no está esperando por los partidos políticos, la sociedad tiene su propia dinámica. De hecho, no es que la sociedad estaba esperando el comunicado y que le dijeran que vamos a formar entonces un frente amplio. No, de hecho ya se arrancó hace mucho tiempo. Te consta, Chugo, que a nivel sindical, a nivel empresarial, a nivel de las iglesias, de las universidades, ya ha habido cantidad de encuentros, reuniones, organizaciones formando un poco la angustia de qué hacer. Los partidos políticos lo que decidieron fue prestarse a este concurso, o sea, sumarse a esto. Actuar de alguna forma como coordinadores, usar su capacidad mermada, por supuesto, logística, de movilización para ese fin. Por supuesto, para esto no hay fecha, ya las reuniones comenzaron. La idea es tratar de articular una unión, pero digamos, más allá de, no se trata de repetir la experiencia con sus críticas y aciertos de la Coordinadora Democrática, no se trata de repetir la experiencia lamentable de una junta de notables, no, nada por el estilo, se trata de una instancia que sea operativa, lo más plural, lo más heterogénea de discusión, de decisiones, donde el país se siente representado. Vamos a momentos muy oscuros, Chuy, tú lo sabes, esto que acaba de hacer el gobierno, le dijimos ayer en el comunicado, nosotros queremos participar, o sea, no es que no queremos, es más, te retamos, por eso que se llama la Unidad Democrática reta al gobierno de Maduro. O sea, aquí tú fuiste dominicana y te llevaste 3 cancilleres amigos tuyos, que son el de Bolivia, el de Nicaragua y el de San Vincent. Y nosotros llevamos 2, que es el de Chile y el de México. Además estaba el canciller dominicano, con lo que es muy proclive al gobierno. En todo caso, esa gente que tú llevaste como tus aliados, redactaron ellos un documento, el famoso documento del 1 y 2 de diciembre, donde están claras las condiciones de ley, no se pide nada distinto de la ley, con el cual decimos, si vuelves a ella, participamos. Cosas que tú sabes, Chugo, por ejemplo, como elecciones cuando haya posibilidad de que pasen 112 días, que son los días mínimos para realizar la cantidad de pasos previos de una elección limpia, la conformación de un CNE que sea equilibrado, la posibilidad de que la gente en el exterior pueda votar de manera libre, el acceso igualitario a los medios de comunicación públicos y privados, la revocatoria de la inhabilitación de líderes y partidos. Se trata de lo que está en ese documento, insisto, redactado no por la oposición, redactado por los cancilleres que el propio gobierno llevó. Le estamos diciendo, si tú cumples esas condiciones más previstas en la ley, que deberían ser de obligatorio cumplimiento para cualquiera, empezando por el gobierno, estamos listos ya para participar. Pero por supuesto, si no se dan, y lo dijimos públicamente, no cuenten con la gente, no cuenten con la unidad, no cuenten con el pueblo venezolano para prestarse a este show fraudulento como una especie de simulacro electoral. Ahora, esto, por supuesto, tratar de servir de pivote, de eje organizador de todo un país en torno a sus organizaciones ya establecidas, no es tarea fácil, pero hay que empezar. De hecho ya se empezó, no es que se anuncia a partir de ayer que va a empezar. La unidad lo que hace ayer es decir, nos prestamos al concurso, una tarea que ya se inició, de formar ese gran frente, y haremos todo lo que sea posible para que esto sea lo más pronto posible, lo más rápido. Otra cosa, el gobierno ante nuestra invitación a que cumpliera la ley, responde entonces no diciendo vamos a pensarlo, lo que dice entonces no, te amenazo con más golpe de Estado. Entonces lo que voy a hacer entonces es tratar esta elección que ya de suyo es fraudulenta, ahora lo voy a convertir en más sucia, en más tramposa. Entonces vamos a escoger ahora la Asamblea Nacional, y escogemos los consejos legislativos, y escogemos entonces al Mi Venezuela, y escogemos entonces a las juntas de condominio. O sea, otra vez la amenaza del autócrata de mis elecciones, que son una amenaza para todo el mundo, es el castigo por no hacer lo que yo te digo. Los tiempos que vienen son tiempos, Chugo, insisto, muy complicados, muy negros, muy peligrosos. Si no organizamos a la población mucho más de lo que ya está, pero mucho más de lo que ya está, nos van a encontrar mucho más desguarnecidos de lo que merecerían para ese momento. Y un poco la labor de la unidad es, mientras hace las cosas que ella como organización política tiene que hacer, prestarse al concurso del gran país que anda desesperado buscando cómo salir de esto. Chugo, tú lo sabes muy bien porque me consta. Ayer las universidades publicamos los datos de la encuesta en COVID. Yo invito a la gente que se meta en la página web de la Universidad Católica y los busque. Estamos hablando ya de 87% de pobreza en el país, pobreza de ingreso. O sea, estamos hablando de casi 9 de cada 10 familias por debajo de la línea de ingreso mínimo. Y una pobreza extrema de 61,2%. O sea, de cada 10 hogares, 6 no tienen dificultades extremas para comer. Estamos hablando de 80% de hogares con inseguridad alimentaria. O sea, de más de 8 millones de gente, de venezolanos que ingieren 2 o menos comidas al día. El año pasado fue un escándalo cuando dijimos que aproximadamente unas 40 personas habían perdido peso en Venezuela de manera involuntaria. Subió a 64,3%. La gente que ha perdido en promedio 11 kilos de peso. O sea, estamos hablando de un cuadro dantesco, un cuadro de verdadera crisis humanitaria,
Esto requiere que la gente se organice y que la unidad sea fiel al mandato de la gente y busquemos solución lo más pronto posible. La solución debería ser, Chuo, por supuesto, electoral, debería ser, y todos los queremos que sea pacífica, constitucional, pero tiene que haber una solución a esto. Fue Ángel Oropesa, psicólogo social, investigador, profesor universitario, articulista y en la actualidad coordinador del equipo de apoyo político de la Unidad Democrática, dándonos su visión de lo que son los alcances y también de alguna manera los antecedentes de este comunicado que por fin se conoció en el día de ayer con la posición de los partidos políticos frente al 22 de abril. Nos habla entonces de que los días que vienen son días difíciles, que es preciso entonces forjar una muy amplia unidad nacional más allá de los partidos, que incluya a los partidos, por supuesto, porque este planteamiento no puede ser ni antipartido ni antipolítica, pero que entienda que rebasa la realidad, el límite de los partidos y que debe ser una amplia unidad nacional, y nos habla de una campaña de movilización social en procura de elecciones presidenciales libres en el año 2018. Tal cual lo han dicho en este programa en las semanas anteriores los voceros de los empresarios, de las academias, el padre Ugalde, los líderes comunitarios, los líderes de los trabajadores, todos estos sectores que ustedes cada mañana han escuchado por acá haciendo exactamente ese planteamiento y, por qué no decirlo, ese reclamo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Terminaba su intervención Ángel Oropesa en el segmento anterior haciendo alusión a la ENCOVI, la encuesta de condiciones de vida hecha por las Universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés Bello, y cuyos resultados, cuyos hallazgos más recientes fueron presentados al país en el día de ayer. Tenemos de inmediato a Marino González. Marino González es médico, es especialista en políticas públicas, es un ciudadano comprometido con la lucha por la democracia y la libertad de nuestro país y forma parte importante del panel de investigadores que coordina este estudio que es la encuesta ENCOVI. ¿Cómo decirlo con alguna elegancia? Miren, la primera plana del Nacional es clara en su discurso periodístico. Ciertamente, ayer se produce también el comunicado de los partidos políticos, pero como sobre ese tema ya había hablado todo el mundo, entonces el gran titular de apertura en la mañana de hoy es precisamente la ENCOVI. Deterioro dramático de la calidad de vida en 4 años, nos dice el antetítulo. 9 de cada 10 venezolanos no tiene cómo comprar los alimentos básicos. Antes de que se desatara la hiperinflación, subrayo esto, antes de que se desatara la hiperinflación, 87% de los hogares venezolanos estaban por debajo ya de la línea de la pobreza. Se terminó la encuesta sobre condiciones de vida 2017 que presentaron la UCB, la UCAP y la Universidad Simón Bolívar. 12.6 millones de personas solo recibieron bolsas CLAP del gobierno. Tenemos en línea a Marino González y del conjunto de destacados investigadores que participan de la ENCOVI. Nosotros nos inclinamos a buscar el criterio experto de Marino, porque Marino
que yo recuerde al menos, fue la primera persona que alertó al país sobre lo que entraña desde el punto de vista real en la vida de los ciudadanos este monstruo de la hiperinflación. Marino, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, sintetiza, resume los hallazgos más importantes de la ENCOVI para la audiencia de Radio Caracas Radio. Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Un gran placer estar contigo y tu audiencia en este día para comentar los resultados de la ENCOVI que presentamos ayer. Efectivamente, la ENCOVI del año 2017 ilustra la catástrofe social más grande que se ha producido en América Latina en los últimos 50 años, sin ninguna duda, y quizás más. Y es la catástrofe social y económica más grande de este país, y en este momento una de las llamadas de atención más importantes que se está haciendo en el mundo sobre las consecuencias que trae para una sociedad las políticas públicas equivocadas y que han llevado sufrimiento terrible a la sociedad venezolana. Ciertamente esos resultados que son del año pasado, porque recordemos que la ENCOVI se hace todos los años, el estudio de campo se hizo entre julio y septiembre del año pasado. La ENCOVI tiene aproximadamente información de 6.000 hogares venezolanos y un poco más de 30.000 personas, y esa información que hacemos todos los años la presentamos porque lleva un trabajo técnico de revisión de datos y de procesamiento justamente a principios del año 2018. Y como tú señalas, es una información previa a cuando se desencadena la hiperinflación a finales del año pasado. Y que es dramática, bueno, porque ilustra en primer lugar el empobrecimiento general de la sociedad venezolana, que es típico de los procesos de hiperinflación en este momento. Para el año pasado, porque en este momento debe ser peor, el 61% de la familia no tenían para comprar la comida del día. Eso significa que están en situación de pobreza extrema. Estamos hablando de 18 millones de venezolanos. Y eso llevado al tema del ingreso total, que es el necesario para las funciones básicas, para la educación, para la salud, para el transporte, para el vestido, para todas aquellas funciones que debe realizar una familia en la sociedad, eso alcanza en la práctica al 90% de la población venezolana cuando la sumamos por persona. Es decir, que estamos hablando de 27 millones de personas que de un total de 30 no tienen los ingresos para cumplir sus funciones básicas. No existe palabra para describir el drama que esto está significando, hasta el punto, como ya sabemos, que esto está obligando a personas, familias, a huir del país por la vía más rápida, porque es un problema de sobrevivencia. Y esto es una catástrofe, insisto, porque se da en un país en plenitud de posibilidades. Un país que no puede estar pasando esto si no es debido a la implementación de políticas que han sido generadoras de sufrimiento. Por la otra parte, algo muy preocupante también, y es que en el país estamos perdiendo. ¿Aló? Estamos conversando González, médico venezolano y especialista en políticas públicas. Nos estaba explicando los hallazgos ciertamente estremecedores de la encuesta de condiciones de vida en COVID, realizada anualmente por las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar. Tenemos problemas en la conexión. Marino, ¿estás en línea? Aló. Aló. Te escuchamos, Marino. Aló. Te escuchamos. Aló. Ajá. Y estaba diciendo que en el ámbito educativo se ha producido una reducción de 7% de la cobertura total, es decir, que hoy en día muchos estudiantes, especialmente en el área de secundaria, están abandonando el sistema educativo por razones obvias. Deben acudir a buscar fuentes de ingreso en su familia. Muchos de ellos no culminan los estudios secundarios y mucho menos pueden entrar a la universidad.
Por otra parte, el 80% de las familias está en situación de inseguridad alimentaria, es decir, que todas aquellas funciones que debe realizar la familia que están basadas en tener una alimentación adecuada no se están cumpliendo. Toman menos proteína, menos carbohidratos, disminuyen de peso y eso tiene una afectación en muchos casos del nivel nutricional. Por otra parte, algo que no se había presentado en las anteriores en COVID, pero que ya hay una llamada de atención, está aumentando el desempleo. Muchas personas dejan las empresas, los sitios de trabajo, porque el dinero que están recibiendo por el ingreso allí no les alcanza. Entonces tienen que salir muchos de ellos a ingresar entonces a la fila del mercado informal de la economía. Y además de todo eso, como se señalaba también, en el área de la violencia, el año 2017, 1 de cada 5 personas en el país fue víctima de un delito. Y, para remate, en el área de salud estamos viviendo la mayor desprotección. El 68% de las personas en Venezuela ya no tiene seguro de salud. Cuando comenzamos con la COVID era el 50%. Bueno, hubo un aumento de casi 20% de personas que perdieron seguro de salud entre el año 2014 y el año 2017. Y específicamente una cosa muy alarmante en el tema de la atención prenatal, y es que las mujeres las mujeres embarazadas de los estratos de menos recursos, apenas el 20% está llevando a su embarazo para el control en el primer mes. Es decir, que el 80% de esas mujeres no pueden llevarlo por distintas causas, por el transporte, por el acceso a los servicios, mientras que en el sector que tiene más recursos, ya en la práctica el 75% tienen el control en el primer mes del embarazo, lo cual significa, por supuesto, una gran inequidad en la sociedad venezolana. Ahora, la gran preocupación y la gran alerta es que estas son situaciones pre-hiperinflacionarias. Y como tú bien decías, Chugo, y es la preocupación de muchas personas y nosotros en la Universidad Simón Bolívar y otros centros, cuáles son las consecuencias que la hiperinflación está trayendo en esta situación ya de deterioro previo que teníamos. Las consecuencias son terribles. En este momento, que estamos ya en febrero de este año, en cuarto mes de la hiperinflación, cuando todos los especialistas nacionales anuncian que vamos a tener una tasa mensual de inflación en el mes de febrero superior al 100% y que nos puede convertir, según ha alertado el Fondo Monetario, en la hiperinflación más alta, la tasa más alta de hiperinflación es de todas las hiperinflaciones de América Latina. Entonces el llamado es a la sociedad venezolana. El país literalmente se está muriendo. Venezuela se está muriendo por distintas vías, porque no come, porque no tiene ingreso, porque está afectado por la violencia, porque se está yendo por la frontera. Esto es un llamado a toda la sociedad, a los sectores políticos, a los sectores académicos, a los sectores técnicos, a los sectores de la sociedad civil, a las iglesias. El país está en shock y el shock está avanzando. Los datos de COVID alertan de que esta es una situación crítica y que amerita, por supuesto, que toda la sociedad se exprese de manera contundente, porque este no puede ser el destino de este país. Este no puede ser la situación que afecte a cada familia, a cada niño venezolano. Un solo niño venezolano que no tenga para comer hoy ya es un problema de la sociedad. Imaginemos cuando tenemos más de 1 millón de niños menores de 3 años que están pasando hoy hambre en toda Venezuela. Marino, te agradecemos profundamente que hayas compartido con nosotros esta información valiosísima. Era Marino González dándonos la radiografía del país, esta estremecedora radiografía del país. Yo invito a todo el mundo, si es posible, si tienen cómo acceder a ello, buscar la grabación de este programa y escuchar detenidamente lo que dijo Marino González. Ese retrato de lo que hoy es Venezuela, debo insistir en ello,
Este es el retrato del 2017. Recuerden ustedes, estamos apenas en febrero del 2018. La encuesta de condiciones de vida se realiza a lo largo de todo el año. Y entonces, a principios del 2018, se informa lo que ocurrió en el 2017. Bueno, en el 2017, antes de que arrancara la hiperinflación, Venezuela estaba así, como nos dijo Marino González. De 30 millones de habitantes, 27 millones estamos en situación de pobreza. Y eso significa hambre, significa también muerte, significa desesperación, significa el asesinato de un país. Bueno, pero eso fue antes de que empezara la hiperinflación. Imagínense ustedes lo que debe estar pasando en este momento. Es decir, imagínense ustedes lo que va a ocurrir cuando en enero, febrero del 2019 se informen los resultados de la ENCOVI 2018, de la encuesta de condiciones de vida 2018. Y recuerden lo siguiente, aquí conversamos con los expertos agroalimentarios que nos dijeron, como está a punto de perderse el proceso de siembra norte-invierno 2018, en el 2019 va a haber menos que comer que en el 2018. ¿Me entienden? ¿Me entienden lo dramático de todo esto? Por eso es que cuando se dice, mira, de esto hay que salir con un cambio no solamente de gobierno, sino de modelo y de sistema. No es habladera de paja, es una necesidad existencial del país. Este no es un problema del gobierno, de la oposición. Este no es un problema de Maduro, empeñado en seguir enchufado en un poder aunque el país no lo quiera. Este no es un problema de una oposición que llega tarde siempre a las cosas a las que tiene que llegar, porque gastan más tiempo peleando entre ellos que luchando por el objetivo común. No vale, ese no es el problema. El problema no es lo que le pase a Maduro o a los partidos de la oposición. El problema es lo que le pase a usted, a su familia, a sus nietos, a sus hijos. Ese es el problema. Y eso es lo que nos acaba de retratar Marino González. Insisto, por favor, busquen la grabación de este programa, repasen con cuidado la intervención de Marino González, busquen los resultados detallados de la encuesta de condiciones de vida 2017 que acaba de publicar las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar. Y con eso en la mano y con la Constitución en la otra, vamos a dar la lucha que tenemos que dar por rescatar a Venezuela, porque esa es la otra cosa que nos dice Marino González. Aquí no ha pasado ninguna guerra, ¿vale? Aquí no ha caído un meteorito, aquí no hubo un terremoto como el de Haití. Es decir, no hay ninguna razón que justifique que la economía con más recursos de América Latina esté en esta situación de postración. Muchísimas gracias a gente seria como Marino González por hacer este trabajo. Ojo, hay aquí también un tema de acceso a la información. Esos resultados, ¿tú sabes quién tenía que dárnoslo? Habla claro. Esos resultados los tenía que dar el Estado venezolano. Esos resultados los tenía que dar el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Esos resultados los tenía que dar la encuesta de hogares por muestreo, que es un programa que, bueno, desde hace más de 40 años había estado funcionando de manera excelente en este país, pero como el gobierno le roba a la ciudadanía hasta la información, entonces fue necesario que las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar hicieran un programa como este para dotar al ciudadano de la información que el Estado nos niega. De eso se trata. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. En Caracas, solo el restaurante Los Pilones te ofrece las más sabrosas y grandes arepas del área metropolitana y las cachapas ni hablar, por eso nadie los puede igualar. También puedes saborear el más puro batido de frutas frescas de tu preferencia. Todo esto solo en Los Pilones. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo.
Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Fíjense ustedes lo importante de tener una dirección política que sea eso, política y dirección. Fíjense, ayer, por fin, después de tantas semanas de espera, la dirección político-partidista de la Sociedad Democrática Venezolana, es decir, de la inmensa mayoría del país, por fin ayer emite su posición frente a las elecciones presidenciales del 22 de abril. ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente, bueno, apenas los partidos de oposición se pronuncian frente a eso, el gobierno les cambia nuevamente el panorama, les cambia nuevamente la ecuación y el paisaje. Dicen, no, ahora la elección no va a ser presidencial, ahora vamos a elegir Asamblea Nacional, consejos legislativos, consejos municipales, reinas de carnaval, de todo. ¿Entiendes? O sea, cambia nuevamente el esquema y entonces, bueno, si tienen ahora que reunirse los señores de los partidos para fijar posición frente a esto, bueno, pudieran pasar 6 meses más, ¿me entiendes? La cosa es muy grave porque no se trata simplemente de un tema de los tiempos de respuesta, sino de la calidad de las respuestas que se dan y sobre todo de cómo se desatienden las voces de alerta que surgen desde la sociedad civil. Miren, el 9 de enero de este año, un experto electoral venezolano, el doctor Aníbal Sánchez, había alertado había lanzado una alerta ante la posibilidad de que se produjera un llamado a una mega elección. Podríamos estar a las puertas de una mega elección que incluya los consejos legislativos, alertó Aníbal Sánchez el 9 de enero, en información que, por cierto, circuló en forma profusa por diversos portales informativos. Aníbal Sánchez, también hay que decirlo, es un luchador, además de ser un experto electoral, es un luchador por la democracia y por la libertad, que, bueno, es ampliamente conocido en los circuitos de la dirección político-partidista. Sin embargo, repito, este alerta hecho desde el 9 de enero, resulta que entonces hoy el gobierno madruga a la oposición con algo que estaba efectivamente sobre el tapete como amenaza, como posibilidad. Tenemos en línea precisamente a Aníbal Sánchez para que nos explique a todos cuáles serían las posibilidades reales, la factibilidad técnica y la factibilidad política de la realización de eso que se llama una mega elección. Recuerden ustedes que la última vez que se intentó hacer aquí una mega elección, o por lo menos una de las veces que se intentó hacer aquí una mega elección, ¿recuerdan aquello de el 28? Bueno, fue un mega desastre, fue un mega fracaso en realidad. Entonces, por eso consultamos criterio experto y nadie mejor que quien hizo la alerta temprana, Aníbal Sánchez. Aníbal, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días, Chuo, y buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, como tú lo dijiste en la introducción, estaba ahí en el tapete, Chuo. Era sencillamente el papel de nosotros como analistas, pasa a veces por prever los escenarios. Ante vamos a decir, la omisión que existía, porque no se habían convocado los cuerpos legislativos, me refiero a los cuerpos legislativos municipales y regionales, esos diputados que debieron haber acompañado una elección regional. Yo siempre lo dije, las elecciones regionales no habían sido regionales ni las municipales, eran unas elecciones atípicas, solo de alcaldes y gobernadores, y había ocurrido la omisión. También está el aspecto político, esto no hay que verlo bien en el contexto, ante el desgaste, ante la baja intención de votación que tiene el candidato oficialista o a reelección, como es el candidato presidencial, y sumado a lo que está también ahí presente, que es el fraccionamiento del adversario, es decir, lo que ellos ven como adversario en ese momento era esa coalición opositora que llamamos la MUD, ellos podían optar por una mega elección. ¿Qué es lo que se busca, Chuo, con una mega elección? No es primera vez que yo hablo de este tema contigo. En el 2015 también lo hablamos. Existe electoralmente y políticamente dos estrategias a veces de llevar las elecciones a través de un portaavión o a través del fenómeno de la carreta. Indudablemente con un superelector, que no existe la figura de un superelector ahorita, como era anteriormente con Chávez, ellos podían optar al efecto de la carreta, es decir, cómo poner varios caballitos adelante
a tirar esa carreta tan pesada, una carreta tan pesada porque lleva la inmensa carga de una deuda social gigantesca que tiene este régimen. Bueno, ellos en esa oportunidad yo preveía que iban a poder llamar a una elección de 2.761 cargos, es decir, todos los consejos legislativos y todos los consejos regionales. Indudablemente en esa oportunidad yo no podía incluir los 167 cargos de la Asamblea Nacional, ya que estos no estaban en omisión, pero indudablemente es la misma estrategia, buscar que todos los caballitos y en esta oportunidad candidatos salgan a recoger los votos, a ayudar a tirar de esa carreta tan enorme. Recordemos que cuando ellos hablamos del efecto de la carreta al gobierno, que tiene una directriz bastante lineal, bastante piramidal, a veces es más sencillo que en oposición. En oposición simplemente algunos están que no saben si van a participar, otros que tienen que participar. Los argumentos los hay de ambas partes, no hay una conducción política verdadera, no hay una visión, son incapaces a veces de prever los escenarios. Como tú también lo decías en la introducción, esto no es primera vez que ocurre en el país. En el año 2000, cuando fuimos a la relegitimación, se llamó en esa oportunidad así, producto de la aprobación de una nueva constitucional, se convocó también una mega elección indudablemente que fue un desastre. Incluso lo que se pudo paliar de eso, me acuerdo que fue por la actuación de Ciudadanía Activa y otros organismos de observación electoral que introdujeron unos recursos donde se basaron precisamente en el artículo 82 del régimen municipal, que es lo único que tienen ahorita para poderse salvar jurídicamente, que impide que las elecciones del poder municipal se ejerzan o se efectúen conjuntamente con una del poder nacional. Indudablemente, técnicamente, lo que soy yo bien atropellado es que se pueda cumplir ese cronograma del 22 de abril. ¿Por qué? Porque una elección de carácter, una mega elección, que ya sería para 3.095 cargos, incluimos la Asamblea Nacional, es bastante compleja. Es una elección de que yo denomino doble mixta, no doble mixta porque iría poderes ejecutivos y legislativos, pero los poderes legislativos a su vez también son mixtos porque son de carácter con un sistema de postulación y de adjudicación de nominal y también por circuito, es decir, de representación proporcional, lleva todo lo que tiene que ver con diseños de circuitos y toda esa parte, incluso el registro electoral. Se va a tomar un corte este 26 de febrero y ese corte tendrá que ser ahora distinto porque por el artículo 64 recordemos que esos extranjeros residenciados en el país también tendrían derecho a votar a lo que son vamos a decir, los órganos legislativos. A nivel de técnicamente, bueno, ahorita con el voto automatizado se simplifican algunas cosas. Serían 3 pantallas que se estarían desplegando a los electores. Es un proceso sumamente difícil. La etapa esta de la feria electoral, donde se le explica a los electores que pudieran haber electores, que tuvieran que hacer hasta 17 clics en 3 pantallas que se les desplegarían. Es un proceso realmente bastante complejo. Aníbal, te agradecemos profundamente, hermano. Háblanos ahora del tema de la factibilidad política, porque no solamente se trata de la factibilidad técnica, ya nos explicaste y creo que todo el mundo comprendió claramente esto. Ahora, el tema de la factibilidad política, porque ya lo adelantabas tú, hay estas dos imágenes que utilizaste son muy pedagógicas, el efecto portaaviones y el efecto carreta. El portaaviones es cuando tienes un liderazgo tan grande como por ejemplo Chávez en elecciones anteriores o la unidad en la elección del 2015, entonces se montan los candidatos sobre ese portaaviones y llegan, independientemente de quién sea el candidato. La gente ni sabía por cuál era el nombre de tal o cual diputado, la gente votaba por la unidad, por ejemplo. O en las elecciones anteriores, la gente no sabía quiénes eran los nombres de los candidatos del oficialismo, la gente votaba por Chávez, ¿no? Ese es el efecto portaaviones. Pero cuando no hay portaaviones, cuando hay un profundo desprestigio de los actores políticos fundamentales, entonces se busca el efecto carreta. Maduro no quiere ir solo a la elección presidencial, conoce su deterioro y su desgaste, entonces dice, si yo voy a elegirme solo, el mismo chavismo me deja solo, me deja en el aire. Hay que votar a todo el mundo para que todo el mundo salga también a defender sus propios votos y de esa manera sumemos. Entonces, el efecto carreta y el efecto
portaaviones, creo que son imágenes afortunadas, Aníbal. ¿Cómo ves tú el tema de las condiciones políticas para que una mega elección, ahorita o después, constituya una solución para el país y no la amenaza de un mega desastre? Importante, Chu, recordemos que también dentro de las barajitas que tenía la oposición, en un momento se estuvo pensando, incluso no en este año, en octubre, como una mega elección. Incluso diputados que están en su actual ejercicio constitucional habían dicho eso: no tenemos miedo a contarnos, vamos a contarnos, porque también esto ocurre en el contexto de que existen prácticamente uno con legitimidad, otro no con legitimidad, pero la realidad está ahí presente. Hay dos órganos legislativos ahorita funcionando en paralelo. Entonces, indudablemente era fácil predecir de que entre las probabilidades estaba esto de la mega elección. En el aspecto político, quizás para el oficialismo es un poco más sencillo aplicar este mecanismo en la carreta, ya lo gozaste tú y yo también, pero para la oposición indudablemente esto es bastante difícil. Ellos se están aprovechando, yo lo había dicho, de un retroceso político del lado opositor para hacerse de un camino electoral. Esto a veces es entendible. También tendríamos que a veces tocar un poco el tema de cómo han acabado con la institucionalidad del voto. Chugo, se han hecho de un camino electoral y la posibilidad de obtener triunfos electorales sin tener votos. Esto es inédito, pues esto no existía en ningún momento. Yo también lo venía alertando, incluso cuando empezaron aquello de que crearon aquella figura del coco con la Asamblea Nacional, que si la elección es convocada de una Asamblea Nacional, no participo, y indudablemente ellos todo esto fueron montando una tramoya que yo le he venido esbozando de todo lo que han venido violando a nivel de derechos humanos. La gente a veces obvia, Chugo, que el sufragio es un derecho humano. Para que las elecciones sean justas dentro del marco de la democracia tienen que ser unas elecciones libres. Aquí no hay elecciones libres cuando tú votas bajo coacción. Las elecciones tienen que tener un carácter universalidad. La universalidad en el sistema electoral venezolano se la da por tener un registro electoral. Incluso en el momento en que fuimos a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, que la oposición no participó, y decía, bueno, ahora pusieron en jaque incluso hasta la categoría del voto secreto, cuando para unos constituyentistas del sector indígena el voto era mano alzada. Es decir, ellos han atropellado todo esto, pero todo esto ha sido parte, Chugo, de una operación maquiavélica, una operación bien montada, para acabar con la institucionalidad del voto, y lamentablemente va a tener que ser nosotros la que nos corresponda recuperar esa institucionalidad, la creencia del voto como herramienta política. Esto es importante. Yo he venido desarrollando algunos programas de eso y me ha tocado, quizás tú bien lo conoces, que a mí a veces se me facilitan una cosa porque uno tiene un perfil dual. Yo puedo ser que actúen a veces como técnico, pero cuando me toca bajar a tierra también bajo, y he estado incluso haciendo unos recorridos en el país, ya no solo en Caracas. Esta semana voy a estar en incluso 2 estados, voy a estar este fin de semana viendo una operación ahí ciudadana, porque yo sí creo que el camino, la solución de esto tiene que ser electoral, Chugo, y para eso tenemos que ir preveyendo y organizando la sociedad civil, y como siempre lo decíamos tú y yo, desde aguas abajo. Aníbal, era Aníbal Sánchez, experto electoral venezolano, dándonos un retrato en profundidad de lo que significa una mega elección. ¿Qué es lo más probable que signifique una mega elección para el país? Un fracaso. Pero es que tenemos un gobierno que es especialista en obtener victorias falsas para ellos a costa de fracasos reales para el país. Muchísimas gracias, Aníbal Sánchez. También exhorto a que se busque la grabación del programa y se repase punto por punto lo explicado didáctica, pedagógicamente por Aníbal Sánchez en este programa a propósito de este tema de la mega elección. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Come on, party people!
Casa de Oblea tiene para conservar y entregar tus comidas excelentes envases de plástico, aluminio, cartón o anime. Si vendes comidas, tortas, postres, pasapalos o pizzas, en Casa de Oblea tienes los ingredientes y los envases. Búscalos en la calle Páez con Mariño de Baruta. Teléfono 0212-944-6332. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. En Lionel Shot consigues de todo un poco para ti que te gusta vestir casual, elegante y sobria. Lionel Shot te ofrece top, vestidos, blusas, short, pantalones, falda, calzado, monederos, labiales, collares y mucho más. Lionel Shot en la planta baja del local 153 de Merpo Este, en Chacao, diagonal al estacionamiento del Sambil y frente a Seguros Mercantil. Infórmate en WhatsApp por el 0412-804-5653 o 0424-162-9489 y en Instagram @Lionel Shot. Lionel Shot es moda y algo más. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión con el tiempo justo para explicar muy brevemente lo siguiente. Usted ha escuchado seguramente al señor Mauro Moros diciendo que el desempleo ha bajado, ¿verdad? Y por supuesto, cuando uno lo escucha, uno dice, caramba, pero ese señor no tiene, cara de piedra, ¿no? Pero resulta lo siguiente, mire, internacionalmente la metodología para medir el desempleo ubica la cantidad de personas que buscaron empleo y no lo encontraron, ¿ves? Eso es lo que define el tema del desempleo. Aquellas personas que en la última semana no hayan desempeñado por lo menos una hora de trabajo remunerado y personas que estando buscando empleo no lo encontraron. La situación de Venezuela es muy distinta porque la desgracia es mucho más profunda. La situación de Venezuela es que hay personas que habiendo tenido empleo lo dejan porque lo que ganan no les alcanza para pagar el pasaje ni para garantizar la comida cuando están en la calle trabajando, ¿entiendes? Así de grave es esta situación. ¿Qué ocurría antes con la gente que dejaba un empleo en el sector formal? Se iba a la informalidad. Bueno, es que hasta la informalidad está en crisis, ¿no? Un señor que vendía tostoncitos en la autopista, resulta que ahora el tostoncito, el paquete de tostoncitos, ¿sabe cuánto cuesta? 25.000 bolívares. ¿No? Nadie tiene efectivo en la autopista para comprar 25.000 bolívares un paquete de tostoncitos y por supuesto un vendedor ambulante que anda guapeando en la autopista no tiene punto ni débito ni acepta transferencia bancaria. Entonces pongo este ejemplo para que se entienda cómo hasta la informalidad colapsó. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Termina ocurriendo que sube la delincuencia, eso que llaman los expertos y los pretenciosos, los circuitos de sobrevivencia económica asociados al delito. Todo eso ocurre en medio de este drama y para parar esto es necesario sí la unidad de todos los venezolanos, eso que llama el padre Ugalde una alianza democrática para el rescate del país, eso que llaman otros un frente amplio. Yo les voy a decir de todo corazón, claro que tiene que haber un frente, pero no puede ser desgraciadamente un frente convocado por los partidos. ¿Por qué? Bueno, porque los partidos han demostrado, desgraciadamente, que están en una situación de muy disminuida capacidad para orientar ni dirigir nada. Tiene que ser un frente en el que participen los partidos, claro que sí, pero que participen en pie de igualdad con los actores sociales, con los actores laborales, con los actores comunitarios, con los actores económicos, con todo el país.
con todo el país, donde la estrategia, la táctica, la lucha sea dirigida por todos esos sectores de los cuales los partidos forman parte, pero que no sustituyen la sociedad, simplemente forman parte de ella. Esto es muy importante para que eso sirva para algo, para que no estemos dentro de unos meses diciendo, mira, nos volvieron a madrugar. Es demasiado importante. Se han producido, como decía Aníbal Sánchez, retrocesos importantes del 2015 para acá, y de esos retrocesos se está aprovechando el gobierno. ¿Por qué? Porque para el proyecto del gobierno la miseria no es un problema, por el contrario, la miseria es una necesidad que ellos tienen para poder ejercer el concepto del poder que ellos tienen, déspota, atrabiliario. Ellos necesitan a un país arrodillado por el hambre y por el terror para poder gobernar como saben gobernar. Entonces, para enfrentar eso y derrotarlo, hace falta la más amplia unidad nacional, una unidad en pie de igualdad. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Saida Castillo. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! Porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.